Desahogo. Número 10. Columna de Jaurés Naranjo Rodríguez sobre el acontecer nacional. A portas del comienzo del paro del 28 de abril, nos encontramos con la leguleyada de una jueza bogotana, Nelly Yolanda Villamizar, quien pretende restringir el derecho a la protesta social, dictando una prohibición de la misma. El sustento del exabrupto es que estamos en un pico muy alto de la pandemia y que hay que defender la vida evitando aglomeraciones públicas. Realmente risible dicha actitud ante el mal manejo de la pandemia de este gobierno que nos desgobierna. No a las aglomeraciones porque aumentan el contagio. Sin embargo, los diferentes sistemas de transporte público en las capitales del país va repleto sin ninguna medida de bioseguridad. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es la preocupación de dicha funcionaria? ¿Por qué no ha tomado medidas para evitar las aglomeraciones en los transportes aludidos? Solo a la caverna fascista se le puede ocurrir dictar una medida de este nivel para tratar de evitar lo inevitable, pues la protesta se hará contra viento y marea. Esta ciudadanía ya no aguanta más abusos de este Estado que solo sabe ejercer la violencia en todas sus formas contra ella, es decir, contra la ciudadanía. Gastar lo poco que el Estado tiene en compra de elementos para la guerra y la represión es un crimen de lesa humanidad. El dinero invertido en estos elementos, tanquetas, municiones y aviones de guerra, en lugar de compra de vacunas a tiempo, solo demuestra lo poco que le importa el ciudadano a esta oligarquía corrupta. El caso de la educación, por ejemplo, es una aberración. Los maestros ahora son los que ponen a disposición del Estado, que les paga una miserableza de sueldo, ponen su casa, sus equipos de computación, los costos de servicios públicos, electricidad, muebles y demás. Para ellos no hay dinero. Los sistemas de salud no tienen la logística adecuada ni las medicinas para atender los pacientes y colapsa el sistema porque tampoco hay las suficientes camas con los equipos de ventilación. Esto solo demuestra la indolencia de estos gobernantes. Un pequeño país como el San Salvador le demostró a estos gobernantes cómo se podía ampliar el servicio hospitalario. Cuba, otro pequeño país con la agresión más brutal de la historia por el país más poderoso del mundo, ya sacó su propia vacuna, y Colombia, la poderosa aliada de Estados Unidos, ni siquiera ha podido comprar las vacunas necesarias para inmunizar en parte su población. La alcaldesa de Bogotá pone el grito en el cielo por el paro, pero no hizo nada para evitar las aglomeraciones de la Vuelta a Colombia. En todo momento hacen uso de su doble moral. Y el colmo de los colmos de este gobierno fascista es que se atreva a plantear una reforma tributaria en momentos que las medidas tomadas por él han dejado en la miseria y aguantando hambre a millones de ciudadanos que su única entrada para tratar de sobrevivir era el rebusque en las calles y se les prohíbe el trabajo y no se les garantiza un mínimo vital para sus familias. Este Estado es violento y parodiando la posición del Partido Comunista que planteaba desarrollar todas las formas de lucha en respuesta precisamente a la política de la oligarquía que emplea esa acción múltiple en una agresión constante contra el ciudadano. Este gobierno
todos los días asesina dirigentes sociales, sindicales, indígenas, afros y dirigentes políticos de oposición. Hace caso omiso del acuerdo de paz y asesina a los firmantes de ese acuerdo. Para ello tiene sus brazos de paramilitares y narcos que hacen ese trabajo donde el ejército no lo puede hacer, aunque ya sabemos que ese también lo hace. No podemos olvidar los falsos positivos, que son crímenes del Estado contra inocentes. Ya van 6.402 reconocidos. Violento porque genera violencia. No solo la hace con cuerpos armados, sino que la mayor violencia es la que genera el Estado con sus políticas de clase, dando más oportunidades y usando el erario para enriquecer a los banqueros y llevando a la muerte por hambre y falta de educación y salud los sectores pobres que no tienen salida a esta situación. Todo lo anterior es una realidad y no se necesita ser comunista para entender que la administración que nos gobierna es de clase, aunque viva diciendo lo contrario. Lo triste es que nuestro pueblo no entienda que todos estos estamentos sustentadores de este estado miserable son instituciones clasistas. Llámense iglesia, policía, ejército. Ejercen el poder solo en función de defender sus intereses y privilegios de clase. Es por ello que el paro se realizará, como lo dije arriba, contra viento y marea. Lo que hay que hacer es que los organizadores del paro que entiendan que hay que dar directrices para que el mismo deba ser paro indefinido hasta que caigan una vez por todas esas reformas tributarias. No más paros de un día. El gobierno sabe que se paraliza una porción del país por unas horas, pero él vuelve al otro día con más fuerza a tomar medidas contra el pueblo. Untado un dedo, untada toda la mano. Es por ello que no acepta hablar con los sectores organizadores del paro. Hay que sacudir el estado de confort de estos bandidos de cuello blanco y que entiendan que la fuerza popular es seria.